Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. A ver, yo de economía sé muy poco. La pregunta de millón es, ¿el fondo nos va a prestar para que se la paguemos? Sí, es el mejor acuerdo que se podía lograr. La cara del presidente decía eso. Es un acuerdo de facilidades extendidas por 2 años y medio. Ahora, vuelvo a preguntarte. Claro, el fondo te me iba a explicar presta justo eso. Sí. 47.000 millones de dólares para después yo se los dé a él y después de pagar otros 47.000, o viene con intereses. En palabras para que la gente entienda, el fondo retasea los dólares, no te lo da todo junto como se lo dio a Macri, que le dijo acá tenés la bolsa de dólares, se lo decíamos al embajador. Acá retasea lo que vos le tenés que pagar. O sea, vos tenés un cronograma de vencimiento que lo veíamos recién. A ver, tengo que pagar 1.000. Y bueno, el fondo te dice, bueno, te voy a dar los 1.000 si hiciste los deberes, así, y te da esos 1.000. Y vamos a los 3 meses, vos todos los meses tenés vencimiento, y cada 3 meses te va a recibir. Ahí tenés el cronograma, ¿no? El fondo te va a retraser los fondos, pero condicionado. Claro, como decía el presidente de la Nación recién, las condiciones no son las comunes del fondo, es verdad, es histórico que el fondo no te pide reformas estructurales, como es el tema previsional, el tema laboral. Bueno, pero el fondo se manda no te la pide macana. Todavía, porque este acuerdo es a 2 años y medio de facilidades, es algo inédito. Acuerdo de facilidades extendidas a 2 años y medio. Ahí otro nuevo acuerdo que ahí veremos, ¿no? Ahí veremos. Pero la realidad es que es el mejor acuerdo que se podía lograr y la cara del presidente lo decía, ¿no? Ahí vemos. ¿Qué prometió el gobierno? No habrá reforma laboral, privatización. ¿Vos pensás que todos los liberales son iguales? Yo creo que sí. Primero, Sincerate, hablando de economía, no creo que sean todos iguales, ¿no? No sé, bueno, que piensa más o menos parecido. Y espero, a ver. ¿Querés que te sorprenda? A ver, vamos. Carlos Maslatón, de la UCD, fundador de UPAU, y es que está siempre con Milei. Como siempre ha sucedido en la Argentina, los gobiernos no peronistas contraen deuda pública en el exterior y nos someten a la dependencia. Se van del poder cuando no pueden renovarla y dejan un tendal. Luego los gobiernos peronistas vienen a arreglar el desastre que dejaron. Increíble. ¿Alguien hubiese pensado esto ¿Estás de seguro Carlos de eso? Malatón? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? Carlos Malatón. Sí, ayer ¿no? estuvo acá y estuvimos discutiendo y planteaba eso. No, Él planteaba esto. Sí, planteaba que había que ir al default, de hecho. Sí, bueno, pero hay que decir que la deuda esta es hija del liberalismo, porque esta deuda se contrae por liberar tasa de interés, liberar la cuenta capital, liberar el sistema financiero. Es política liberal, liberar el cepo. Recordemos a Alfonso Pratgay, decía que era lo mejor que había hecho. Esa política liberal del principio de gobierno de Mauricio Macri genera esta bola que es este endeudamiento. O sea, el origen es liberal, que después Mauricio Macri tuvo que poner el cepo, tuvo que empezar a tomar restricciones, es porque venía de un fracaso. Pero hay que decir eso, ¿no? Pero, el corte es liberal. Juancito, no empezó Macri. Hace 65 años que coqueteamos con el fondo. Empezó Aramburu. Bueno, sí, lo que te quiero decir que acá, la deuda es de corte neoliberal. Conservador. Conservador, sí, claro, tal cual. Ahora te digo que se mezcla un poco lo que es conservador
favor con lo que es el neoliberalismo, porque en definitiva hubo beneficiados con este endeudamiento. Los sectores concentrados de la economía te hago otra están pregunta. beneficiados, A ver, claro. El fondo prestó, y estas palabras de Juntos por el Cambio, ¿está? O pro, cambio, es más que nada pro. ¿A los privados cuántos fueron? 100.000 millones de dólares o más. Sí, sí. Vamos a ponerle 100.000. Sí. 100.000 millones de dólares. Al fondo llegaron a Argentina, ¿cuántos? 47.000. 47.500, sí. 47.500. Macri dijo que cuando se fue dejó 14.000 millones. ¿Y el resto? No. Primero que cambió la... Se fugó, se pagó deuda. Está bien. ¿Y esto queda acá? O sea, te llevaste plata prestada a la Argentina. Te fugaste más de 100.000, 120 y pico de mil, 130.000 millones de dólares. Más, en realidad. Cambió la composición. Pero cambió... pará. Te fugaste esto. Y esto pasa sin pena ni gloria porque se la chorearon por la plata que está en Argentina. Primero, Tony, que cambió la composición. Deuda en pesos la transformó en deuda en dólares. Sí, eso lo tenemos Cambió la claro, pero digo, composición. pero esos dólares que faltan, los que faltan, Sí. son 130.000 millones de dólares o un poquito más. ¿Nadie ha investigado dónde fueron? Porque es mirá, un préstamo a la República Argentina, no a Mauricio Macri. Como formación de activos externos que está registrado en el Banco Central, son 86.000 millones de dólares. Eso se explica por lo que era la bicicleta financiera, lo que venían a ser la tasa de interés, y luego se llevaban la rentabilidad en dólares, que llegó al 86%. O sea, ganaban intereses en dólares muchísimo. Eso se financió con deuda. Y recordemos, nosotros lo hablamos muchas veces acá, desde que perdió las pasos Mauricio Macri en agosto del 2019 hasta octubre, en ese periodo se fueron 23.000 millones de dólares sin ningún control. Recordemos las subastas de Caputo para los amigos. Está bien, pero eso no implica nada. O sea, Sí, claro que explica pero mucho. vamos a preguntar, ¿dónde está Macri ahora? ¿Ustedes saben? En el sur. ¿Dónde Mirá. está Caputo? ¿Dónde está Sandelli? Mirá. ¿Dónde está Duhovne? Mirá. Sí. Macri en Villa Langostura, intrigas en el Paraíso Pro. Armó su meca política en el sur. Peregrinaje de dirigentes y los 2 encuentros con Rodríguez Larreta. Reproches y el fantasma de la vuelta en el 2023. O sea, usted fíjense un dato que no es menor, que digamos, la única construcción que está pensando la oposición es en el 2023, o un sector de la oposición. Mira, hay una... En el 2023, pues yo decía, el mejor acuerdo para la oposición era el default, por las dudas. Fíjate que hay una encuesta de ámbitofinanciero.com. O el fracaso. La estaba leyendo hoy, una encuesta de ámbitofinanciero.com, que 4 de 10 votantes de Juntos por el Cambio creen que la deuda la tomó el gobierno de Alberto Fernández. O sea que hay mucho desconocimiento. No, ¿sabes lo que están diciendo aparte? Están diciendo que Alberto Fernández se endeudó mucho más que Mauricio Macri. Mirá. Están diciendo eso en dólares. Ahí Y es está. mentira, es en pesos. No, lo que digo que hay mucho desconocimiento, tanto por los votantes del señor ese que está en la revista Noticias, que obviamente desconocen, ahí vemos la encuesta. No, la realidad es que es una función muy importante nosotros los comunicadores de que expliquemos de qué se trata esto. Realmente la condición que tiene la República Argentina, 12 años seguro con el Fondo Monetario, con revisiones, ahí hablábamos de lo que es el financiamiento del Tesoro, el Banco Central, lo que es política monetaria, condicionados totalmente durante 12 años con revisiones trimestrales. Y sabemos que cada revisión va a haber tensiones cambiarias, y de hecho, si querés, en un ratito te cuento cómo cerró el dólar y cómo está la situación, porque creo que vamos a tener que acostumbrarnos ¿Qué pasó a con el dólar? vivir con tensiones. ¿Cuánto cerró? Mirá, ¿Y los hoy bonos? el dólar, el informal, el dólar mediático, ¿no? Porque es una colocación mediática, 212,50, bajó 11 pesos. 11 pesos bajó, Tony, 11 pesos. Pero bueno, también el contado con liquidación muestra que hay tensión todavía porque cerró en 240 pesos. Pero el blue, el informal, ahí lo tenés, 212,50, había llegado a 223,50. Ahí tenés el contado con liquidación. Vos fíjate, eso muestra a las empresas que siguen tomando posición en dólares. O sea, la volatilidad no pasó aún. Bueno, hay que seguirlo de cerca este tema, ¿no? Vamos a ver la carta de intención y después los memorándum de entendimiento que van a mostrar la letra chica, y falta pasar por el Congreso. Y todos sabemos lo que es para mí es impredecible lo que puede hacer la oposición en el Congreso. Lo que estoy seguro que van a tratar de negociar impunidad. Yo creo Acá que la oposición van a está muy, votar muy, divididos. muy Yo creo que hay un complicada. sector de la oposición que tiene que ver con, por ejemplo, Lustó, Gerardo Morales, que tiene perspectiva de presentarse,
al 2023, pues siempre es 2023, Claro. van a hacer fuerza porque se apruebe este acuerdo, porque están convencidos que si no se aprueba hay default. Y nadie quiere asumir con el sayo, soga al cuello, con la espada de Damocles, con la guillotina, como vos quieras. Y hay otra parte que necesita el fracaso. Mira, Alejandro Olmos. ¿Quién se va a exponer? Viste, recién Alejandro Olmos lo decía. Yo te digo, realmente no puedo ser contrafáctico, pero el default era una salida que nos tocaba. Hay que recordar, Tony. Sí, pero es tarde ahora el default. No, sí, está bien. Era tarde ahora. Del año 2003 al año 2015, al margen del sistema financiero internacional, la República Argentina triplicó su PBI, duplicó el empleo privado. Esos datos. 2003-2015, al margen, recordemos el juicio con los fondos buitre, la fragata Libertad, con el Fondo Monetario, la República Argentina triplicó el PBI. O sea que realmente el sistema financiero internacional a veces te juega muy en contra. No quiero decir que esté a favor del default, pero vamos a ver cómo nos va con el Fondo Monetario. Son 12 años. Yo creo también, Antonio, acá que quisiera sumar una dimensión un poco más geopolítica y una dimensión regional, ¿no? Porque el fondo viene fracasando en sus planes de hace más de 60 años. Lo cierto es que no aparecen organismos internacionales que vayan siendo alternativas al fondo, porque una vez se dice, bueno, China, Rusia, países que hablábamos antes Bueno, China hoy está en el Fondo Internacional y te somete también los créditos en función de si vos cerrás o no cerrás con el fondo. Es decir, me parece que hay Y forma parte del fondo. Y forma parte del fondo, ¿no? En el caso de América Latina, no es la China comunista de Mao, es una China que bueno, tendrá otras características. En el caso de América Latina, fijémonos que tenemos a la UNASUR y al Mercosur absolutamente debilitados. Entonces, por eso yo insistí al principio del programa de qué importante puede ser un triunfo de Lula en el 2022 y lo que está pasando con Boric en Chile. Porque ahí, con la Argentina y con Honduras, Xiomara Castro... Ojo con bueno, Boric. pero ganó también Xiomara Castro en Honduras, luego de 13 años del golpe de Estado a Zelaya. Quiero decir, si empieza a haber otros bloques regionales en la región, recordemos que en algún momento, incluso cuando fue la oleada de los gobiernos populares, se hablaba también incluso de tener una moneda común en el Mercosur, ¿te acordás? Que se hablaba hasta tener de un Banco Sur, ¿no? Digo, porque todo eso también son espaldas que vos tenés a la hora cuando vienen estos organismos internacionales a querer condicionarte. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora, yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿sabes qué pasa? Que está la inestabilidad política y tal la división y el anti que hay en Sudamérica, y fueron tan duros los golpes de Estado que es muy difícil unificar la moneda. Sí. Porque te encontrás que derecha, izquierda, es y ahora complicado. tenés golpes de Estado de nuevo tipo. Pero mira, vamos a escuchar que decían líderes importantes, ¿no? Referentes de la región que estuvieron hace poco en Plaza de Mayo junto a Alberto y a Cristina. Vamos a ver el tuit de Lula, que dice: me alegro mucho de que el gobierno argentino, bajo el liderazgo de mi amigo Alberto Fernández, lograra negociar un acuerdo sobre la deuda del país que preserva la soberanía y la posibilidad de velar por el desarrollo y la justicia social del pueblo argentino. Bueno, Lula obviamente una referencia muy importante para lo que es América Latina y también en un momento donde Lula también está en pleno proceso en Brasil. Y vamos a ver qué dijo Brasil, vamos a ver qué dijo el Pepe Mujica respecto a lo que sucedió con el Fondo Monetario. El fondo debería de cargar con la responsabilidad de haber tomado una decisión que estaba fuera del juicio económico en su momento. Pero tengo entendido que el gobierno argentino lo que pide es tiempo y no tener que hacer un sacrificio que él dice que paraliza todo intento de recuperación. Si prospera, a la larga podrá pagar, si no, va a estar como paralizado, sencillamente. Este es el dilema que existe por delante. Y bueno, esto lo decía a la mañana, es importante aclarar eso. Y también hace poco salió Alberto a hablar en una agencia rusa y dijo que la autocrítica del FMI todavía es una autocrítica limitada y que tenga una autocrítica más profunda respecto a lo que hizo el FMI. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el FMI no va a ser una autocrítica. No lo va a hacer porque es su propia naturaleza, su condición de ser. Y porque me parece que el FMI y también la hipótesis es que puede haber cada vez un neoliberalismo más agresivo, porque también lo cierto es que a medida que crezcan, esto que hablábamos antes, de gobiernos más populares en la región, probablemente también lo que crezcan, y lo estamos viendo, sean
políticas más agresivas, más allá que estamos viviendo un tiempo muy particular con la pandemia, un momento de transición, un momento donde muchas cosas de alguna manera están en una situación que no sería lo normal que suele suceder. Pero lo cierto que no sería una sorpresa, más bien puede ser una posibilidad que el FMI en los próximos años sea un FMI que cada vez tienda a ser incluso más agresivo de lo que fue en todo este tiempo. Más de lo que soy. Sí, y no solo con Argentina, digo a nivel general, es decir, en la medida que haya una reconfiguración, el cuando FMI... repasar la historia fue así, el FMI fue siendo agresivo, claro. Pero cuando vos ves, por ejemplo, lo que hizo la derecha en Latinoamérica, en Sudamérica, en los últimos 6 años, empezó con Bolsonaro, Mauricio Macri, Bolsonaro, Piñera en Chile, el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, lo que pasó con Correa en Ecuador. Vos vas viendo que lo que hizo América del Sur fue, primero, derechizarse y después destruir el Mercosur. O sea, necesitaban para hacer este endeudamiento, que no haya ningún mecanismo articulado que te proteja de un loco que toma una deuda. Totalmente, insisto con esto, y también necesitaban, por esto yo insisto muchas veces con esta idea de que, ojo, que el FMI, el neoliberalismo, no es solo un proyecto económico, es también un proyecto cultural. Con esto que te quiero decir, necesitaban instalar consenso social. Digo, Macri cuando tomó la deuda del FMI, y la tomó en ese momento, bueno, hubo una sociedad o una parte importante de la sociedad que eso no le pareció un tema importante, que siguió más allá de la resistencia que hubo de muchas organizaciones y muchos colectivos. Lo que te quiero decir es que hay algo acá que se vuelve importante, que es esta disputa. Lo que hay que dar ahora también es una disputa cultural para entender lo que significa el FMI en términos concretos, en el bolsillo del día a día, lo que es tener al FMI acá en la Lo que hay que hacer es Argentina. generar políticas de Estado para evitar que esto te pase. Entonces, cuando aparece algún iluminado que quiere ser fundacional, vos lo que haces es decir, mira, no podés porque la ley 24.000... Bueno, ahora, por ejemplo, que tiene que ir por el Congreso, un endeudamiento. Eso es un paso adelante. Es el primer paso adelante que la Argentina es importante para haber tomado... Y lo que decía Juan de responsabilidades jurídicas penales. Claro. Tiene que ser importante que haya responsabilidades jurídicas penales internacionales con sanciones penales. Hacemos una pausa, la última, ya venimos.